Alberto Franceschi en otro lunes. Alberto, saludos, ¿cómo estás? Pues será bien, Daniel. ¿Cómo te ha ido a ti? Será bien, imagínate. Bueno, será bien o será mal, pero y el punto es, Alberto, que la semana pasada concluyó con dos cosas. Uno, con una presentación personal de Juan Guaidó Sí. ante un auditorio internacional, donde poco nos importa aquí discutir si fue en una sesión oficial o en una sesión extraoficial de las Naciones Unidas. Lo que importa es que el señor echó mano y sacó de la gaveta el argumento de la necesidad que tiene Venezuela de que la comunidad internacional, amparada en el principio de la responsabilidad para proteger, actúe sobre o en contra la casta criminal que ha capturado a Venezuela llamada chavismo. Por supuesto, nadie ha osado acercarle un micrófono a Juan Guaidó para preguntarle cómo cree él que ese principio debe aplicarse en Venezuela. Nadie ha tenido la deferencia de jurungarlo a ver qué piensa él que es eso. Pero el asunto es que el señor lo dijo y eso ha levantado toda una ola de comentarios de gente que van desde que, ahora sí, el tipo 2 años después decidió hacerle caso a los radicales come candela, o de la ola que dice, vieron, ya él logró hacer todo lo que se necesitaba, no quedó más remedio que hacer esto, porque no es que se negaba, sino que había que esperar el momento apropiado. Pero mientras esa discusión bizantina sobre qué fue mejor hacerlo 2 años después o haberlo hecho 2 años antes, o quién lo dijo primero, o quién o a quién se lo está plagiando porque fulana lo dijo primero que él y Mengano también, etcétera. En vez de esa discusión estúpida, superficial, fuera de lugar, en la que nosotros afortunadamente y fundamentalmente gracias a la profundidad que tienen las explicaciones que tú nos das, Alberto, nunca caemos en esas estupideces superficiales. Pero es que hay otro asunto, ¿no? Que hay, independientemente de lo que el señor haya dicho o no en ese discurso, independientemente de lo que él considere, sienta o crea que es el principio de responsabilidad para proteger, parece que si bien la noticia de finales de la semana fue el estado de Yaracuy, Nirgua, San Felipe y poblaciones aledañas, circunvecinas y yustapuestas, yo puedo decirte con serenidad y con constancia que durante por lo menos 3 semanas yo he estado recibiendo diariamente reportes de toda Venezuela, de pueblos, y los llamo pueblos no en el sentido peyorativo, los llamo pueblos en el sentido de que son poblaciones apartadas y alejadas de las capitales y de las grandes ciudades y de los grandes núcleos urbanos. Y eso uno sabe que no es lo mismo hablar de Catialamar que hablar de Carayaca, y no es lo mismo hablar de Duaca que hablar de qué sé yo, de Cabudare. Pero que uno reciba, por ejemplo, que le diga, mira, van 4 días continuos de protesta en Valle de la Pascua por el tema del agua, van 7 días continuos de protesta en San Félix por el tema de tal cosa, que en el pueblo de Ospino se están matando por el tema de la falta de gas, que qué sé yo, en Pampanito tienen el problema con el agua y con la gasolina. Se suman entonces estos pequeños focos, como si el país se estuviese encendiendo poco a poco, pero detrás de todo eso no hay ni un solo dirigente político, Alberto. Es una reacción espontánea. ¿Eso es algo que naturalmente iba a ocurrir, o esto simple y sencillamente es una cosa que se resuelve con la gestión pública? Es decir, mándenles el agua, mándenles la gasolina y se acabó el problema. ¿Cómo la estás viendo, Alberto? Mira, Dani, la dificultad para responder o para introducir la temática es que tiene 2 aspectos claramente diferenciados. El momentum de la política local, la confrontación contra el régimen allá in situ, en la Venezuela profunda, llamémosla así. Y el otro tema es la pantallería y las redomadas estupideces que uno sigue escuchando sobre las soluciones de Venezuela detrás del R2P, ¿cómo que se llama eso? El derecho de proteger y no sé qué cosa.
Mira, Así que tú conoces, por cierto, el derecho de proteger es casi como el derecho de nacer, igual de novelesco. más o menos, exacto. Entonces, tú me vas, por favor, a decir dónde, cipotes, hubo alguna vez una aplicación del derecho a proteger y Bueno, de... puedo ser aún más, mi respuesta puede ser aún más decepcionante de la que estás intentando que yo te dé. Porque lo peor no es que la respuesta sería, la respuesta que tú quieres que yo te diga que nunca se ha aplicado. Pero te voy a dar una respuesta peor. En este momento, basados en ese principio, hay cerca de 30 acciones distintas de las Naciones Unidas en 30 lugares distintos intentando resolver conflictos y en ninguna parte se ha logrado nada. Porque se trata de un mito. El mito de las Naciones Unidas, el mito de la justicia internacional, el mito de los consensos, realmente montados por los progres, pues, de la acción diplomática, el mito de la salida política, de la salida diplomática, de toda esa porquería ideológica, chico, de la cual son esclavos la MUD y el guaidosismo, si es que hay esa cosa que llaman el guaidosismo, por no hablarte del caprilismo, que es algo así como la manera conveniente en que el chavismo le puede gustar tener el mejor opositor cabrón a sus desmanes del poder. O sea, en esas vertientes de esa oposición, pero hay lamentablemente, y tengo que decirlo, y esto me va a traer algún problema, seguramente, hay fuera de la MUD, fuera del caprilismo, fuera del guaidosismo específico, que es también unas relaciones de fuerza interna donde voluntad popular es el que pone el pollo del arroz con pollo ese, bueno, es que hay un ala del llamado radicalismo que cree que la intervención internacional es, por supuesto, necesaria, vital y absolutamente inevitable, y que se haga entonces mediante el TIAR, el R2P famoso, y empiezan a buscar esos expedientes peregrinos absolutamente artificiosamente armados de que la comunidad internacional debe intervenir mediante tal o cual recurso. Bueno, hay que tener la paciencia de Job, como dijeran los creyentes, para esperar entonces que se bajen de esa nube, porque no hay tal derecho a proteger, ni hay tal acción internacional. Las únicas que más o menos se montaron fueron algo así como una mascarada de Bush con todo su derecho, como gran potencia, a montar aquel gran tinglado para reventar la invasión de Irak a Kuwait. Y una un poco más desmejorada, que esa fue la que montó el padre, ¿te acuerdas? Y la segunda guerra, que es la del hijo, Bush hijo, que es una coalición más reducida, donde los beligerantes anti-Hussein del mundo árabe sobre todo y algunos asomados europeos fueron a la segunda guerra, que es la de los grandes bombardeos, aquellos que recordamos, ¿no? La primera, por supuesto, fue más legítima, comillas, porque se trataba de quitar a Irak de nada más y nada menos que el control del tesoro kuwaití y de la boca allí, mejor dicho, del llegadero del Golfo del Golfo Arábico, es el Golfo Pérsico, perdón, que senta por el estrecho Hormuz y tiene entonces, antes de Irak, está Kuwait metido allí como una gran cuña, que es una potencia impresionante con uno de los más altos niveles de vida del mundo. Y el Hussein pues quería que eso volviera a soberanía árabe directa y no a soberanía de las compañías petroleras que explotaban Kuwait. Y fracasó, pues ese señor fue echado a patadas de allí, y la venganza de él fue incendiar toda esa vaina, aquella, ¿te acuerdas? Aquellos incendios de pozos. Bueno, entonces, salvo ese derecho a proteger el de Kuwait, que habrá sido empleado por Bush padre, y que montó aquella gran coalición de 30, 40 países, no sé cuánto, incluida la Unión Soviética, ¿recuerdas? Ah, también cierto, ahora que recuerdo. Bueno, entonces, cuando los locarios estos de la MUD proponen, entonces, por fin adoptan el derecho a proteger, ¿qué creerán? ¿Que se va a constituir una gran coalición mundial para desalojar al bicharraco Maduro ese? No, chicos, eso basta, eso le basta. Mira, Gaddafi es un ejemplo de resistencia, pero carajo,
fuera de serie, comparada con la que pudieran hacer en Venezuela, es una intervención mucho más limitada. A Libia tuvieron que mandarle un potencial aéreo gigantesco, combinado de Obama, Sarkozy, los alemanes, hasta los españoles de asomado andaban ahí, bombardeando aquel pobre país. Y bueno, y destrozaron a Libia, pues sacaron finalmente a Gaddafi perseguido como si fuera un delincuente, que lo era, pero no merecía esa muerte tan grotesca. Bueno, pero discúlpame, déjame que meta la mano aquí. Yo creo que los que estaban alrededor de Gaddafi, jalándole los pelos, metiéndole cabillas por el ano y todo lo demás, no tienen la misma opinión que tú. Ellos sí sienten que Gaddafi merecía eso y cosas peores. Y te lo digo, ¿sabes por qué, Alberto? Porque poco a poco yo estoy viendo cómo surge sin ánimo de romper el relato que llevas, cómo surge o sea, cómo se niegan muchos. Y creo que tú y yo inclusive también nos hemos negado, a pesar de que hemos abiertamente hablado de muchas cosas. Aquí mucha gente se niega a decir que lo que está en juego en Venezuela es la ocurrencia de una guerra. Aquí lo que andan promoviendo el R2P creen que lo que viene después del principio de responsabilidad para proteger, y cuando ellos hablan de intervención, de coalición, etcétera, se niegan a decir la palabra real. La palabra real es guerra. En guerra hay muertos, en guerra se dispara, en la guerra se usan armas, y en la guerra corre sangre. Y nadie se atreve. ¿Pero por qué crees que no coincido? En el sentido de que cuando se habla del final que tuvo Gaddafi, bueno, es que el final que puede tener una persona como Gaddafi en el contexto. Sí, no, pero aparte de eso, a ver, a lo mejor a Maduro le zampan 2 estacas y no una como a Gaddafi. Pero el tema es más grande. El tema es que de verdad no creo que sea necesario tal volumen de violencia para sacarle, porque es que Libia era un estado fuerte. Pero era un estado donde la población tenía una cantidad de ventajas establecidas. Tenía 200 mil millones de dólares, que le querían poner la mano. Perfecto. La reserva de Gaddafi, la potencia europea. Es allí donde tuvieron que sacudirle muchas bombas para doblegarlo. En Venezuela creo que le zumban un solo misil y ya salen corriendo estos bicharracos. Pero ¿no te parece que estás poniendo el problema solamente? No, ya, es deliberadamente propagandístico lo que te estoy diciendo. Ya, discúlpame. Pero es que el problema es que le lancen una bomba al chavismo y el chavismo se vaya. Evidentemente, va a ser como lanzar baigón en una cocina llena de cucarachas. Matarás algunas, a las principales, las demás se irán, se reagruparán y en algún momento cuando se vaya el vagón podrán regresar peor, pero mi planteamiento es el siguiente. Sí, pero las cucarachas fundamentales se van en la primera. Pero las cucarachas que no son fundamentales seguirán jodiendo y ese es el gran problema. El problema es el desplazamiento. Van a seguir, cuidado si 1, 2 o 3 años. Ajá, a eso quería yo ir. Mira, vamos a lograr, te digo, me metí yo en el desorden del sujeto por una derivación quizás mucho más lógica que la que llevaba yo, de confrontar el tema. Entonces, ¿vendrá la guerra en Venezuela? Porque ese es el tema que me está planteando. Pero es que cuando se habla de intervención, cuando se habla de aplicación del R2P, cuando se habla de coalición internacional, cuando se habla de... Sí, pero nada de eso va a pasar. Y va a la segunda parte, Daniel. Cuando se habla de a los militares que se pongan del lado correcto de la historia, todos esos eufemismos que se usan es para hablar de la guerra. Aquí estamos hablando de una guerra. Estamos hablando, yo no sé si va a ser una guerra. No, Dani, no creas eso. Es la estupidez política. Es el mito tonto que creen que pueden haber unas elecciones impuestas por una resolución de la ONU y algunas amenacitas militares de 8, 10, 15 naciones del Grupo de Lima o cosas por el estilo. Ellos viven en un mundo absolutamente artificial. Precisamente contigo puedo entenderme fácilmente, porque bajando a tierra todo esto, ahí hay que ver un escenario que se caracterizará por algunos centenares, mínimo, algunos centenares de fallecidos en acción, porque aquel país podrido como está, de bichos armados hasta los dientes, de bandas de todas clases, empezando por las bandas de delincuentes que se resisten a caer en manos de la justicia americana para pasar el resto de su día en cárceles por narcotraficantes. Bueno, aquello va a ser cruento, no te inhibas de pronosticar desastres de ese tipo, pero
nunca será, creo yo, Dani, no será del nivel de Libia, que era un tema de una coalición, chico, que empieza por los Mirage, que, chico, bombardeando indiscriminadamente, se echan al coleto al embajador norteamericano en Benghazi, empiezan dos bandos armados y cantidad impresionante de mercenarios a actuar en suelo libio, chicos, y en una, ¿cómo se llama?, en una usura territorial de guerra civil. Aquello fue una guerra civil antes de todo. Venezuela más o menos es pronosticable una violencia de esos niveles que termina con Maduro acorralado por allá en Yaritagua, ¿entiendes?, con su estaca correspondiente. Bueno, no sé, chicos, no sé. Yo no, mira, yo para adelante veo la línea gruesa, pero el detalle de cómo va a ser esto no lo sé. Por ahora, el sujeto que nos había ocupado... Ajá, continúa. En el sujeto que nos había ocupado había la denuncia de parte tuya, que yo comparto, del nivel de estupidez política que acompaña a estos fabricantes de artilugios diplomáticos y de supuestas soluciones de la comunidad internacional, que son solo, sencillamente, ganas de hablar pendejera mientras roban los reales, chicos, que les entregan en la famosa ayuda internacional y se da la gran vida a nombre de un país sufrido y reventado, chicos, al cual ellos pues hace tiempo ya se fueron para disfrutar las mieles de ese sí exilio dorado, de esa oposición de sinvergüenza, del guaidosismo, de la MUT, etcétera, etcétera. Y los que quedaron allá quedaron bien porque están mamando, ganando en dólares y con sus mesadas, como antes llegaban a las camionetas en caja de billetes nuevos, siguen llegando pues a Capriles o en forma de, bueno, ayudas de Odebrecht, ayudas del propio gobierno directamente, porque aquella oposición de vagos y maleantes que quedó de cómplice de Maduro, el bicho el indio allá del Amazonas y el otro, el Parra y todos estos, digamos, delincuentes, están allí ganando fuerte para hartarse en los bodegones y en el restaurante ese reservado que tienen ¿cómo se llama? En las Mercedes, la Esmeralda, ¿qué se llama? No, la Castañuela, las cosas. Bueno, eso. Esa gente que vive de restaurante en restaurante. ¿Ah? Varios claro. restaurantes. Esa gente que vive de restaurante en restaurante y de viaje y viaje en aviones hacia las ciudades odiadas del capitalismo, bueno, chicos, van a tener un serio problema porque se está acabando esa manguangua y la oposición de Guaidó, que ya no haya cómo justificarse, incluso ante el Estado norteamericano que ya les tiene alergia, empiezan entonces a hablar de esa temática, pues, de el R2P y la intervención necesaria, etc. Se le olvida a Guaidó que la única intervención viable en Venezuela es la de Colombia, Brasil y Estados Unidos. Los tres interesados, por supuesto, con el apoyo de islas neerlandesas, digamos, con la voluntad de ayudar porque conviene parar la gangrena regional de la seguridad hemisférica de la zona del Caribe y que eso tardará lo que tarde la decisión norteamericana en seguir siendo en algo la policía del mundo, que hasta ahora, bueno, por vía del progresismo de Obama, de las complicidades del propio Bush y por supuesto, el portavoz fundamental del clientelismo ¿cómo se llama?, del globalismo, que fue el propio Clinton, llevaron a 18, 17 de los 21 años del chavismo a sostenerle por la inhibición de cualquier presión internacional valedera o realmente contundente. La política de Trump es la única que ha inaugurado el arrinconamiento de esta gente, al punto que están perdiendo plata muchos de esos grupos armados al calor de la complicidad de las autoridades norteamericanas, de Obama y anteriores, para hacerse de fortuna y hacerse una especie de ciudadela en Florida de todos los narcocorruptos e igualmente en Madrid, donde está la otra gran parte de esa plaga internacional que es la única, ¿cómo se llama?, el único logro del chavismo es haber fabricado una nueva casta de ricachones que hablan pues a nombre de esas bondades del chavismo venezolano. Ahora, ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde va todo esto, Alberto? Porque yo... Sí. Va a la denuncia de que estamos ante estafadores de la MUD, vía Guaidó,
que pretenden distraer la atención ahora entre la necesaria alcahuetería electoral de Capriles y la nueva manera de alcahuetear a Maduro, que es montándole un escenario de promesas de intervención y de financiamientos varios a esa mood de, ¿cómo se llama?, del ambucio de la ayuda internacional, que viven la vida cómoda de la bladera de pendejera en el exterior. Por supuesto, necesitan a Guaidó bien protegido en Venezuela, que dé la ficción todavía que existe ese fantasmagórico gobierno provisional. O sea, Ahora, para ti, la declaración, o sea, que para ti la declaración de Guaidó no es más que una estratagema para recuperar aliento, simular que está haciendo algo y que ese gobierno interino tenga por lo menos 6 meses más para seguir haciendo negocio. Carajo, mejor resumido imposible. Pero entonces yo voy a lo siguiente. El problema sigue estando allí, aunque haya gente dispuesta a cerrar los ojos. Lo que está ocurriendo en el interior del país es una realidad. Que pueblos bucólicos y tranquilos, de los cuales uno escuchó hablar, como Nirgua, como una cosa como un pueblito como Curimagua, donde nació mi abuelo, allá en la Sierra de Coro. No me metas a Nirgua en pueblito. Bueno, no me refiero a pueblito, y vuelvo y te lo digo en el sentido peyorativo del término. Lo coloco en el sentido de que no es Nirgua la capital del estado Yaracuy, de que no es Curimagua la capital del estado Falcón, sino que son poblaciones cuya forma de vida no tiene el trajín ni el afán urbano ajeno entre el habitante y la ciudad, sino que es un pueblo en el sentido de que la gente de Nirgua es de Nirgua. Y yo soy de Nirgua. Y aquí en Nirgua hacemos tales y tales cosas. Y yo soy de Curimagua. En cambio, el que está en San Felipe, el que está en San Juan de los Morros, el que está en Caracas, probablemente haya nacido allí, pero su vinculación en cuanto a su forma de vida con la ciudad no sea la misma que tiene alguien que nació o llegó a realizar sus actividades en un pueblo como Nirgua, en un pueblo como Curimagua, que están atados allí. Dice, este es mi pueblo, pues aquí es donde yo hago mi cosa, y aquí es donde yo siembro, aquí es donde yo vivo, etcétera. Es una relación humana distinta. A eso es a lo que yo me refiero desde mi espíritu de muchacho apartamentero. Yeah. Que vivió toda su vida en su pueblo, que no te tienes que molestar. Ahora, lo que yo te digo, Alberto. Que yo no estoy molesto, chico. ¿Para dónde va este? Es lo que me preguntó él. Lo que yo te digo es que mientras están estos jueguitos y estos malabarismos, y además de esto, estas discusiones sobre quién fue el que ayudó más a que se hiciera el informe de las Naciones Unidas, quién fue el que ayudó más, quién fue el que dijo primero lo del R2P. Yo lo dije primero, no lo dije yo. En medio de esos malabares y de esas estupideces, bueno, está Nirgua en la calle. Está Nirgua en la calle, recibiendo toda la represión. Está Valle de la Pascua. Eso es lo importante. Está Valle de la Pascua, eso sí, Valle de la Pascua alzada. Están distintas poblaciones de todo el país. Bueno, lo del Nueva Esparta es una cosa impresionante, como la gente tiene que, todo lo que la gente tiene que hacer para medio sobrevivir. Es que prácticamente Nueva Esparta en cualquier momento se te declara independiente, Alberto. En cualquier momento esa gente dice, no, mira, nosotros no vamos a hacer más Venezuela, ¿vale? Nosotros decidimos declarar nuestra independencia porque no nos la calamos más. Que sería cosa más lógica. Jamás tendría más lógica que en este momento. Decir, mira, vale, nosotros es más, vamos a armar un protector, pedir el protectorado holandés, no, vamos a hacer ahora, vamos a hablar holandés en esta vaina, papiamento, y se acabó. Y declaramos rey a Morel Rodríguez y se acaba la vaina. Entonces Morel primero, ¿no? Y la familia Rodríguez es la casa reinante, aquí se acaba. ¿Por qué? Porque en efecto el chavismo como organización criminal controla el crimen, controla del Estado los elementos represivos, pero no controla ni le interesa controlar, porque no es de lo que no es lo que le da dinero, la estabilidad de los servicios públicos. Por lo tanto, poco le importa a la mafia que controla el tráfico de drogas y el tráfico de cuánta vaina hay. Y eso de llevar agua a los pobres. ¿No? Eso no es algo que le preocupe al que está sacando cocaína por esa ruta. Entonces, esos dos países, ¿para dónde van, Alberto? Porque por un lado está estos peleándose de quién es el R2P, pero el otro está el R2P en marcha en Mira, Dani,
pero en beneficio de nuestra audiencia. Déjame más o menos tratar de, no que estemos desordenados, pero escucha, cerrando el capítulo este de la discusión internacional, te decía, hay la visión, por supuesto, del madurismo desde el poder, respecto a ¿cómo se llama? La organización internacional, la comunidad internacional. Hay la visión caprilera, hay la visión MUD, hay la visión dentro de la MUD de Leopoldito Guaidó, y hay la visión del radicalismo verbal, más también ficticio o fabricante de ficciones y de mitos, que es los partidarios de la intervención internacional de acuerdo al TIAR o de acuerdo al R2PS famoso, etcétera. Que es otro mito y es una vaina absolutamente inútil y diletante. Bien, y hay los que proponemos que efectivamente Venezuela no puede salir de la tronera del chavismo histórico, llamémoslo así, de esta conformación de la defecio chavista castrista del Estado venezolano conglomerado criminal, como bien lo defines, sin una intervención directa de Estados Unidos, Brasil y Colombia. Es más, si quiere que Colombia deba participar, pero obligado, no sé, pero ahí necesitamos que esa frontera sea algo así como por lo menos el muro de contención para que no le vaya. Colombia estará obligada a intervenir para que no se le vayan 1.000, 2.000, 3.000 chavistas a la frontera, a montarle allá con el ELN foco de guerrilla en la frontera, digamos, oriental de ellos, occidental no es. Entonces, esta visión bucólica de la justicia internacional, de la comunidad internacional, está rápidamente naufragando con parodias como esa que montó Guaidó. ¿Qué queda en el futuro? Queda la confluencia de los fenómenos realmente existentes, que es una cosa distinta a la apariencia y al mito. Lo realmente existente es una administración Trump que a partir de noviembre ratifica o no la visión de tener una participación efectiva en el derrocamiento del gobierno chavista, el derrocamiento del sandinismo, el derrocamiento de la dictadura cubana, según lo explicó hasta ayer mismo otra vez. Lo realmente existente es que desde el 3 de noviembre en adelante, con una ratificación del mandato de Trump, igual vale si, digamos que sea el centro del debate si Trump fuera derrotado. Ahí tendríamos que recoger la cabulla y pensar entonces cómo es que viene la mano de una zona del mundo que va a ser ampliamente convulsiva y convulsionada como está actualmente, solo que sin contar con la dirección de la jefatura americana. Yo prefiero creer por ahora que esto va a ganarlo Trump y que va a seguir la ofensiva para arrinconar y sacar de cuajo el fenómeno del totalitarismo local allí en el área del Caribe sobre todo. Entonces, la circunstancia que estamos confrontando es que ahora, como un movimiento realmente existente, por fin, después de 21 años, es que se dice fácil, Daniel, pero no es nada sencillo. Por primera vez en 21 años, sin banderas del maldito partidismo que nos hundió durante 21 años de parte de la oposición, aparece un fenómeno social de repudio militante y violento contra el régimen. Por lo menos los que vieron arder la alcaldía de Nirgua, así lo atestiguan. No que no hubiera ocurrido antes, sino que eran fenómenos episódicos. Yo recuerdo que para Guaipó, por ejemplo, por allá en Sinamaica le quemaron la alcaldía hace 4 o 5 años. Quemaron muchos edificios públicos a lo largo de estos 21 años. Pero eso de que empieza a ganar como una mancha insurreccional muchas poblaciones del interior, y oh, qué casualidad, el Yaracuy chavista, el Yaracuy que tenía una cuota de asistencialismo estatal y de clientes chavistas para vivir en la manguangua, o de créditos mal habidos y digamos de asignaciones agrícolas y cuanta locura se le ocurrió a Chávez, tenía en Yaracuy un desaguadero importante de recursos del Estado. Allí, en esa especie de bastión de la estupidez política del chavismo, del clientelismo utilitario, allí está el foco más violento en este momento. Y va por la Panamericana recorriendo. Yo espero que mi pueblo Miranda, que es el que empieza Carabobo,
viniendo de Nirgua, sea el primero que se les incendie otra vez. Miranda ha tenido 4 o 5 alzamientos en estos últimos 10, 15 años, pero ahora puede tener acompañantes en todos los pueblos vecinos. Y quien dice Miranda, dice Bejuma, que también ha salido a la calle y a la carretera 50 veces. Pero en todo caso, lo que quería decirte es, por primera vez se empieza a conformar un estado de conciencia donde la consigna fundamental es abajo la tiranía, fuera estos hambreadores. Tenemos hambre porque se liga la luz, el combustible, la cosa. Todo se ha ligado, chicos. Solamente eso. Como, digamos, algo importante que es casi el común denominador, que la gente ha asumido a el opresor como el hombre de uniforme, porque ese guardia nacional es el que está en la bomba de gasolina, desviando la gasolina, ese que está matraqueando a los comerciantes por el horario, etcétera, o vigilando las colas, o hostigando a la gente en la calle por los servicios públicos fundamentales, entiéndase, gasolina, transporte, gas y agua, es un hombre de uniforme, y contra ellos se está dirigiendo la ira popular. Aquí se está viviendo un fenómeno que yo no sé si la gente está, sobre todo estos políticos, bueno, pues ellos no tienen nada que analizar, porque es que ellos no quieren ser oposición, ellos no quieren salir del régimen, ellos están en otra vaina, pero cuando uno se pone a analizar las imágenes y la ausencia de consignas partidistas y las acciones directas, no, vamos a quemar la alcaldía, no, ahí viene la Guardia Nacional, vamos a entrarnos a carajazos, no, el Guardia Nacional quita, le cae a patada, etcétera. Y además de eso, lo contraproducente de la reacción, porque la propia Guardia Nacional y todos estos uniformados, a sabiendas de que se les ve a ellos como el enemigo, responden ante ese estímulo con mayor violencia, y aquí lo que se está armando es una espiral que no sabemos dónde esto termina. Y entonces ahí es donde yo vengo con el mismo tema, que me perdonarás, pero no. No, chico, es el tema ese. Pero es para allá. Venezuela durante años ha ignorado o ha pretendido, inclusive ha querido borrar de su historiografía y del análisis de su realidad el tema de que la sociedad venezolana resuelve sus conflictos políticos a través de la vía violenta, a través de la vía armada y a través de la intervención de los hombres de armas. En Venezuela hemos estado, de nuestros 200 y pico de años de historia republicana, más de la mitad lo hemos estado en guerra. Que hayan sido de mayor o de menor intensidad es otra cosa, pero que a mí me digan que fue una maravillosa democracia el periodo en la que se vio a guerrilleros lanzados desde helicópteros con o sin razón, pero se vio, o que se vio a gente matando a policías por la espalda, que ya es una atrocidad también, o que se veían cosas como lo que se vio, que no ha sido lo suficientemente bien valorado. Yo no sé qué tenían en la cabeza los irresponsables que terminaron votando por Chávez en el 98, que bueno, pero que esta gente sacó unos aviones de guerra el 27 de noviembre del 92 y bombardearon la ciudad. No, el Palacio de Miraflores, chicos, bombardearon la ciudad, blancos civiles. Allí hubo muertos, allí hubo gente que vivió aterrorizada. Allá hay gente que hasta el día de hoy no puede escuchar el vuelo de un avión porque cree que lo van a matar. Y esos tipos, esos episodios que hemos vivido durante todo este tiempo, y esto que estamos viendo en Nirgua, que estamos viendo en otro lado, para que venga una persona y me diga que aquí van a invocar el R2P y va a haber una coalición global internacional de todo aquello, y aquí van a venir y le van a decir buenas tardes, ¿cómo está usted? Por favor, abandone Miraflores, que nosotros hemos decidido armar otro gobierno. Así que bueno, pase usted adelante, no me vaya a ensuciar el piso, por favor, que este mosaico es histórico. Ah, pues qué bueno, mira, y ese cuadro, así magnífico. ¿Usted dijo el nombre del R2P? ¿Usted dijo el nombre de quién? Ah, caramba, si el señor Trump, yo no me llevo bien con él, pero mándenle mi saludo. No. Aquí estamos hablando de que abrir las puertas de cualquier acción contra el régimen chavista es abrir las puertas a un conflicto, una guerra, es la palabra, que va a durar años, Alberto. Dani, no me agarrará de sorpresa si yo vengo proponiendo desde hace años. Piedra, plomo y candela. Es la consigna que yo he mantenido por años. Y ayer no tuve, ¿cómo se llama?, la paciencia de esperar este programa para ayer mismo decir esto que tú estás planteando también. La cosa es que no nos oímos porque no nos podemos estar oyendo. ¿Ves? Además, es toda la vaina que tenemos que decir ya no hay tiempo para tanto. Pero ayer mismo, exactamente sobre el tema de los hombres uniformes, les decía yo, mire, señores, apúrense, porque va a empezar la guindadera por el pescuezo de ustedes uniformados.
porque las Fuerzas Armadas va a convertirse o se está convirtiendo en el enemigo y también, felizmente, en el terreno donde puede debatirse el tema, cayéndose ustedes a plomo. Porque de lo que se trata aquí es de evitar un nivel de violencia en escalada que nos lleve a una situación, porque guerra civil no va a haber, Daniel, digo en el sentido clásico, dos grandes bandos, no, pero aquí sí puede haber una lucha de descuartizamiento territorial donde cada quien se alza con su pedazo. Willacy con su petare. Pero, y eso no te parece, porque, discúlpame, por supuesto que hubo, nosotros hablamos de guerra civil en Venezuela y nos vamos a la más cercana que podemos ver, que es la guerra federal, los federalistas contra los centralistas, ok, muy bien, pero está perfectamente claro que cuando se habla de conflictos civiles internos, de conflictos como este, en el caso de Venezuela, hoy está el terreno, es que vamos embalados para allá. Están todos los elementos posibles para que haya una guerra donde esté la gente, como en Siria, la gente estaba muy tranquila en Amán mientras se estaban matando en Homs. La gente está muy tranquila en tal sitio donde no está pasando nada, pero en aquella ciudad lo que está reducido a la edad de piedra. Y eso es, pero es que ¿por qué nosotros hemos ignorado durante tanto tiempo el carácter violento del venezolano? Porque eso se ignora. Bueno, Dani, unos lo han ignorado, otros no lo hemos ignorado. Lo hemos pronosticado porque esto va a ser traumático, lo hemos dicho. Cientos de veces hemos dicho, esto va a ser traumático. Las Fuerzas Armadas tienen que fracturarse y se van a caer a tiros entre ellos. Se lo he dicho muchas veces. Caprilito, ojo Caprilito, te van a guindar por el pescuezo, se lo he dicho. Porque aquí hay muchos que creen que van a pasar liso. Y aquí esto puede terminar en imágenes poco deseables para muchos. Aquí la persecución y el incendio de, ¿cómo se llama?, de bicharracos de estos odiados por el régimen, pueden terminar como ese guardia que se creía dueño de la bomba de gasolina aquella. Carajo, los persiguieron y ahí le fueron a incendiar los negocios. Que la gente está más enterada de lo que creen los bichos estos del poder. La gente habla, por eso es que yo quisiera, ojalá empecemos a ver y a usar las palabras con responsabilidad. Porque la gente habla de estallido social como si el estallido social es una piñata en una fiesta. La gente es una tragedia, chicos. Una cosa trágica. Y estamos hablando además de eso, que los políticos, estos falsarios y protibularios, ellos de verdad creen que el momento de una ira popular desatada, la gente va a decir, no, este no, porque este era opositor. Mira, yo no sé si esta gente, ¿será que esta gente no ha leído la historia, Alberto? ¿Será que no desconocen la historia? Generalmente son muy ignorantes, ¿sabes? ¿O son cínicos? O las dos cosas. Las dos cosas, creo yo. Las dos cosas, creo yo. Porque yo, por ejemplo, cuando me pongo a revisar, y fíjate que he revisado bastante, y para la gente que siempre pregunta, bueno, ¿y en qué te basas tú? Mire, yo tengo aquí la mesa, es la segunda vez que lo muestro esta semana, porque es que no es tontería, porque uno de alguna manera lo tiene que tratar. Yo tengo aquí en la mesa Agustín Blanco Muñoz, el Macho Pérez Marcano, Edgardo Mondolfi, etcétera. ¿Por qué? Porque uno está tratando de entender. Uno está tratando de entender. Y si yo pudiera recomendarle a alguien algo, el profesor Agustín Blanco Muñoz tiene 50 años estudiando en su centro de estudio de historia actual. De lo que él se encarga de estudiar, o sea, su línea de investigación es la historia violenta de Venezuela. Y él ha hablado con todos los protagonistas de la violencia en Venezuela desde el 58, desde el 50 y ¿qué? Porque habló con Pérez Jiménez y con Pedro Estrada. Del 45 en adelante, a todos los entrevistó. Y cuando tú lees, si alguien se ocupa de leer en secuencia todo lo que son esos testimonios de violencia, testimonios violentos, lo llama él, desde Pérez Jiménez hasta Carlos Ortega, que fue uno de los últimos que escribió, o hasta Carlos Andrés Pérez, yo sigo acusando, tú te das cuenta de que hay una línea donde lo que se ve es violencia, lo que se ve es revancha, lo que se ve es como gente que estaba en un bando para salvarse saltó para el otro y se disfrazó, y de cómo lo que... Ya va, Dani, ¿y los actores cuáles son? Pues los que fueron comandantes guerrilleros, los que fueron de la base guerrillera, los ¿cómo se llama? Los protagonistas del 4F, el 4 de febrero del 92, del 27 de noviembre, los protagonistas del Puente Llaguno, chicos,
Todos estos son los bichos que dirigen, chicos. ¿Bien? Y de los bandos nuestros donde el anonimato, digamos, está planteado, porque nunca hubo de parte del llamado segmento político opositor otra cosa que no fuera ese patio de gallinas, chicos, de las clientelas partidistas, y que sigue con los Guaidó y compañía, cuyo más grande esfuerzo por la patria ha sido pegar afiches propios por una candidatura de Leopoldito, no sé quién carajo. De este lado es el temor mío de que solo hay, bueno, una fuerza descomunal, la del pueblo insurrecto, pero de este lado tiene que fraguarse una nueva dirección capaz de llevar el país a una dirección correcta, de que se quiere la democracia, pero en tercer o cuarto acto, por allá lejos. De lo que se quiere por ahora es erradicar esta plaga gobernante y colocar un gobierno de facto que implique la limpieza profunda, porque la violencia no termina con la expulsión de Maduro. Ahí empieza otro capítulo distinto, que es la limpieza profunda del tejido social, porque quedan 200.000-300.000 delincuentes, chicos, dando vueltas por ahí echando vaina. De manera que lo de la intervención internacional nosotros siempre la hemos imaginado, es como el punto de ignición, el punto de arranque, la operación quirúrgica que permite descalabrar el régimen chavista, pero lo que queda de ahí en adelante es una fractura militar que nos permita al propio tiempo constituir fuerzas nuevas, de milicias nuevas, de policías nuevas, sobre la base honrada del país que nos permita hacer esa limpieza profunda. Esas son formas de guerra, no sé qué nombre ponerle, guerra de limpieza, no será étnica felizmente, porque somos un país de un... guerra del orden, una guerra por el orden. Guerra del orden, exacto. Porque lo que se quiere es poner... Que nadie se engañe, nosotros no vamos... Por eso a veces yo digo, ¿qué es lo que tiene en la cabeza este muchacho, este caprilito, pendejo que cree que aquí puede haber una elección y ganarla a él y entonces empezar el gobierno, Capriles, o el Bolsa Guaidó? ¿Qué es lo que tienen en la cabeza, Dios mío, esta gente, Daniel? Tú que eres más psicólogo político que yo. Yo pienso que en principio son depositarios de un gran cinismo. Luego creo que además lo que tienen en su mente es el tema de cómo sobrevivir monetariamente a una nueva molienda. Pareciera que hay unos dirigentes que están convencidos de que aquí se está viviendo una nueva molienda temporal, es decir, que se acabó esta fase, como se le acabó a Rosales, como se le acabó a Capriles, como se le acabó a Enrique Mendoza, y que viene una fase nueva, y entonces esa fase nueva vendrá con nuevos dirigentes. Mientras nosotros estemos en esta fase, dirán ellos, necesitamos asegurarnos, bueno, nada, asegúrate los reales para poder vivir en el futuro, etcétera, etcétera, y no queda por allí dando lástima. Yo me imagino que ellos andarán en eso, pero el asunto está en que hay una cosa que apareció en el escenario, Alberto, y no quisiera que nos fuésemos sin comentarla, que es el tema de este informe de las Naciones Unidas, de cómo ha desatado una especie de campaña más o menos fuerte, pero que va como que aumentando su intensidad en determinados círculos de la izquierda. ¿De remozamiento de la ONU? No. Es una posición que plantea que en Venezuela hay un grave problema y ese problema se llama Maduro y que las violaciones de los derechos humanos arrancaron en el año 2014. Y con eso yo identifico que lo que se está intentando es, como hace siempre la izquierda, salvar el sistema sacrificando al peón de turno. Entonces, no, el problema es Maduro, vamos a matar a Maduro, pero salva el chavismo, porque el chavismo no es culpable. Sabe que hay que terminarlo de enterrar en el solar de su abuela como él quería. No, hay que lanzarlo al Guaire. Eso Ese es el tema. No, hay que lanzarlo al Guaire, hacia mi proposición, y no voy a aceptar que tú me vengas a cambiar aquí mi línea. Pero lo que te digo es que hay ese y no puede desdeñarse esto, Alberto, porque la izquierda siempre lo hace. La izquierda, cuando siente que un personaje puede hacerle daño al conjunto, no tiene problema en eyectarlo. Y yo creo que ese ente de los derechos humanos, dirigido por una connotada miembro de la izquierda internacional, como es una gran cínica, la más cínica de todo, están planteando lo que ya te he dicho: hay que salir de Maduro para salvar el chavismo. Están salvando el chavismo, matando a Maduro con esto. Ya, Dani, por eso creía que ibas al terreno de que esto del informe de la ONU, que tuvo 21 años a espaldas del drama de Venezuela, bueno, ahora se nos aparece como y de la mano de la Bachelet,
aliada de la causa genérica, digamos, de la justicia y del repudio a la dictadura de Maduro, y de sus genocidios allí, ¿cómo se llama? ¿Cómo que le llaman ellos? Crímenes de lesa humanidad. Lesa humanidad. Mira, yo, carajo, he tratado no es que no leer, pero por encimita ya percibí que se trataba también de una típica operación de embellecimiento de esa desacreditada, inútil y cínica Naciones Unidas, de la mano de las grandes potencias, de la mano, y no precisamente de Estados Unidos, sino de la hipocresía europea y de la gran hipocresía de los paniaguados estos del grupo del IME, etcétera, etcétera, con China allí observando desde lejos. Esas Naciones Unidas son alcahuetes profesionales de todo lo que signifique el horrendo crimen que se ha cometido en Venezuela a lo largo de 21 años, particularmente en su fase aguda por la hambruna heredada de la economía de Chávez y la regaladera y el despilfarro de todos nuestros haberes por parte de Chávez y el surgimiento de la alianza con el narcotráfico colombiano que hizo de las Fuerzas Armadas parte del establecimiento narcotraficante del continente y que hizo de todos estos riquitos, incluyendo los bolichicos, boliburgueses y los aliados y los financistas de la MUD y de Guaidó y de Capriles, la parte integrante del propio régimen que ha terminado por tener que matar venezolanos de hambre, chicos, de enfermedades y de privaciones abyectas con tal de sostenerse en el poder. Por mí que se vayan al carajo desde el primer día de Chávez hasta hoy. Y no descansaría en lo que me queda de vida para tratar de jugar a todos estos carajetes y quitarles hasta el último centavo que se robaron y hacer de ellos, coño, el escarnio público, digamos, de sus conductas absolutamente antinacionales y antipopulares. Eso está pendiente, por eso no es un problema de cambio de gobierno. Es que esa clase política debe ser liquidada históricamente, incluyendo los Maduros, los ministros. Algunos tuvieron la suerte ya de morirse, como el tal comandante, ¿cómo que se llamaba aquel? Fausto. Fausto. Algunos ya se murieron, el William Rara, etcétera. Pero otros están vivitos, los Capriles, los Leopolditos, los Borges, toda esa plaga, digamos, de la MUD y de todos los que fueron parte fundamentalísima de la gran traición a Venezuela que significó fortalecer ese régimen chavista. Toda esa gente tiene que pasar a segundo plano. La muerte política, que es para ellos casi como la muerte física, porque que no lo deje robar y que no lo deje seguir robando y armando, digamos, tramoyas para saquear Venezuela, es casi su muerte física. Bueno, yo propongo aislarlos casi como para llevarlo a Constitución Nacional. El que estuvo enchufado en ese gobierno chavista, madurista y sus colaboraciones y sus pactos con la MUD y los negociadores y toda esa vaina, están proscritos por 50 años, carajo, de manera de darle tiempo a que se mueran sin poder pisar un cargo público. Cosas raras hay que hacer para curar este país, chico. Es la cura de burro famosa que hay que hacerle. Es la dosis de caballo que hay que meterle a ese país de un antibiótico, chico, de dignidad para hacer de Venezuela una tierra de libertad y no esta permanente recurrencia del mismo fenómeno del caudillismo y de la ladronera, chico, hecha partido, que son esas clubes, digamos, de malhechores y de malvivientes que han dirigido Venezuela. No, chicos, aquí hay muchas cosas interesantes que hacer. Por eso, ojalá puedas leer nuestra página Repúblicos.org, donde empezamos con máximas libertades para expresarse, que la gente arme grupo, a que sea una corriente de opinión amplia y bastante que nos permita a muchos interpretar lo que es esa nueva fase de la política venezolana. Tiene que ser con muchas libertades, Dani, pero con la ley y el orden por delante, porque hay que apartar radicalmente toda esta casta de vagos y maleantes que ha dirigido Venezuela. Creo, para mí, esta es la conclusión de esta conversación de hoy. Disculpe usted, yo iba a hacer otra pregunta, pero si usted concluyó, no hay más. No, chicos. No, lo lamento. Repúblicos.com. .org. Repúblicos.org es la página web donde están los repúblicos todos agrupados. Están ahí todos juntos. Esperándote allí. Es una página nueva, tiene apenas 4 o 5 días, bueno, esperando que aparezca la foto de
de Daniel con sus artículos, sus pero, videos, todo pueden publicarlo allí y será sumamente bienvenido. Pues. Cónchale, pero si ese es el objetivo, no, ya parten mal. Busquen uno más, No, ya va. Estamos empezando. Esa página se supone que debería tener el pulso de la discusión política en lo más profundo de la sociedad venezolana. Pero bueno, perfecto. No adelante, eso tarda un poco. Bueno, los felicito, adelante, que vaya muy bien todo eso y bueno, estaremos pendientes de lo que allí se haga. Gracias, Alberto. Bueno, Dani, hasta pronto entonces.